Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás? Jesús, Milton, Mirna, muy buenos días. Vamos a dejar que los demás se vayan incorporando. Mientras nosotros arrancamos, ya están entrando más. Nosotros arrancamos con el tema del día de hoy. Muchas gracias por estar y por conectarse. El tema de hoy tiene que ver con los tipos de preguntas que podemos enfrentar en una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son estos tipos de preguntas? Yo quiero compartirles que cuando nosotros los reclutadores comenzamos en esto y tomamos, buenos días, gracias Fer, buenos días Mirna. Cuando nosotros los reclutadores tomamos los primeros cursos de reclutamiento, uno de los temas que más nos enseñan o que más se refuerzan en estos cursos de reclutamiento justo es esto, cómo elaborar o cómo hacer preguntas de manera correcta en una entrevista. Y nos enseñan también mucho los tipos de preguntas y cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una u otra pregunta. Esto es lo que nosotros los reclutadores aprendemos. Ahora yo se los voy a compartir, pero desde el otro lado del escritorio. Esto es, qué tipos de preguntas y por qué un reclutador les va a hacer y de alguna manera, bueno, cómo se pueden ir estructurando estas respuestas, qué es lo que ustedes necesitan saber. Ustedes no necesitan elaborar preguntas, ni mucho menos, ¿no? Para entrevista, pero ustedes necesitan entender por qué viene la pregunta, qué es lo que quiere saber y tener herramientas como para poder responder de manera correcta las preguntas, ¿sale? Ok, me quedé reflexionando con lo que acabo de decir, responder de manera correcta. En realidad, no es que exista una forma correcta de responder. Probablemente lo que tenemos que cuidar es que el contenido de la respuesta sí esté reflejada o sí esté alineada a la pregunta y entender cómo tengo que responder en el sentido de ser a lo mejor concreto, específico, etcétera, etcétera, que es algo que hemos platicado mucho. De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Acuérdense, si hay alguna pregunta, ustedes me avisan. Ya saben quién soy, esto me lo brindo. El tema del día de hoy, tipos de preguntas en una entrevista. ¿Qué pilares vamos a tocar? Platíquenme, hijito. ¿Les escucho? ¿Qué pilares? El tema de hoy tendrá que ver con competencias, con emociones, con creencias, comunicación verbal o no verbal, con uno, con dos o con los tres. ¿Qué opinan? Con los Hola, tres, ¿qué tal? Buenos días. Con los tres definitivamente. ¿Sí? ¿Por qué? porque están en juego cuáles son mis creencias, cuáles son mis competencias y el lenguaje verbal y no verbal. O sea, las tres. Ok, con los tres, ¿no? Hoy, el tema de hoy tiene que ver con todo. Al final, las entrevistas, y lo vamos a ver el día de hoy, y aquí vamos a comenzar a partir, y ustedes me van a disculpar, ¿verdad? Muchas falsas creencias que tenemos cuando vamos a una entrevista. ¿Va? Tiene también que ver con emociones, con creencias sin lugar a duda y por supuesto todo el tema de comunicación verbal y no verbal. De eso, sin lugar a duda, tiene un fuerte impacto la comunicación en todo lo que tenga que ver con entrevista de trabajo. Los tres impactamos el día de hoy. Gracias por habernos comentado esto. Fer dice con los tres, sí, definitiva. Ok, a ver, chicos, yo sí quiero que nos detengamos un poquito porque todos pensamos que prepararnos de cara a una entrevista, ¿qué es? ¿Qué es prepararme para una entrevista? ¿Será que es investigar la empresa? ¿Qué hacen ustedes para prepararse de cara a una entrevista? ¿Qué hacen? Platíquenme. Venga. Bueno, con lo que he aprendido contigo es que prácticamente engloba todo. Engloba desde prepararme yo desde el aspecto físico, pero también el psicológico, pero también hacer stalkeo de la empresa, de quién me va a entrevistar y también intentar en la medida de lo posible dejar a un lado mis creencias, ¿no? Resumido en el que no ya lo tengo y voy por el sí, ¿no? Ok, sí, eso es prepararse para una entrevista. ¿Qué más hacen?
¿Alguien hace algo diferente de lo que nos dice Marco? Falta algo, Marco. Venga, Mirna. Ay, pues Leti, hoy obviamente, pues bueno, prepararme para dar mi propuesta de valor, bueno, obviamente que conozca el reclutador mi trayectoria, que conozca mis habilidades, ¿no? Y pues bueno, también conocer la parte de quién me va a entrevistar, ¿no? Que le gusta hacer rapport, ¿no? Con el entrevistador y pues bueno, conocer más allá de lo que se sabe en redes de la empresa y más allá de lo que vende, ¿no? Si empata, obviamente, o si es compatible con lo que yo estoy buscando, ¿no? Conocer perfectamente bien la descripción del puesto, qué están buscando y cómo me voy a vender, ¿no? Con eso que buscan en la persona que está, pues bueno, postulándose como candidato, ¿no? Que en este caso soy yo. Ok, tienes toda la razón y Marco también, Mirna, pero hay algo que les falta. Y que si se dan cuenta, todos, si Mirna, tú recuerdas el iceberg de la empleabilidad, Sí, uh-huh. tanto tú como Marco están hablando de la parte externa del iceberg. Pero ¿y qué hay de la parte interna? Tú me dices, mi propuesta de valor, eso sí es parte de tu parte interna, del iceberg. Pero en realidad prepararse tiene mucho más que ver contigo que con la misma empresa. ¿Me explico? ¿Cuántas preguntas te van a hacer en una entrevista que tienen que ver con qué sabes de nosotros, por qué te interesa trabajar con nosotros? ¿Dos? No te van a hacer 5 o 10 preguntas de eso, te van a hacer dos. Pero ¿cuántas preguntas te van a hacer en torno a ti? Todas. ¿Sí me expliqué, Mirna? Sí, Leti. Prepararse para una entrevista va mucho más allá que buscar a la persona que me va a entrevistar, que buscar, que por cierto, eso a veces juega en contra, que investigar a la empresa, que buscar sus productos, que buscar información. Tiene mucho más que ver. Prepararse para una entrevista es mucho más profundo. Al final yo siempre lo he dicho. En una entrevista de trabajo, salvo que contenga una evaluación técnica, que es poco probable que como tal haya, ya no hay de ese tipo de selección. Puede ser que algunas empresas lo hagan para ciertos puestos, pero tiene que ver más con tus habilidades que con esta alineación que tú tienes con la empresa, que es importante, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, tiene que ver 1000% con ustedes. ¿Por qué dices que buscar información del entrevistador te puede jugar en contra? Fíjate, Ivoncita, que he recibido algunos comentarios de mis clientes que me han hecho ese comentario de, ya hasta vi que me mandó una invitación, ya hasta vi que se metió a la red, a LinkedIn sobre todo, que es donde puedes ver quién te ve. No, en otras redes pues, yo no lo recomiendo. Algunos no les encanta, ¿sabes? Y me lo han dicho. Recientemente uno de mis clientes me lo dijo, incluso fíjense cómo me hizo el comentario. Después de la entrevista, fulano de tal se metió a revisar mi perfil después de la entrevista y luego me dijo, y fulano de tal, 2 días antes de la entrevista, estuvo navegando en mi perfil e incluso le preguntó a alguien por mí. No le agradó, no me lo dijo con buen tono y de hecho no es curiosidad, no es casualidad que ese candidato no avanzó. No sé si se sientan como investigados, que no está mal que lo hagan. Yo lo que creo es que hay que ser muy cuidadosos. Si lo voy a hacer, hay que ser muy cuidadosos. Hay que saber a quién le vas a preguntar, porque pues hay gente que se pueda sentir incómodo o incluso peor te lo voy a poner de esta manera.
¿Qué pasa si te atreves a buscarlo e mandarle una invitación en redes sociales? Todavía eso está peor. Esas son cosas que no debes de hacer, Ivonne, nunca. Yo creo que investigarlo está bien. Yo sí creo que conocer un poquito más de la persona que te va a entrevistar, yo sí lo recomiendo. Solo hay que ser cuidadosos. No a todos les gusta. Es algo así como, me estás investigando, mm, quieres ganar puntos. No todos son sensibles a lo que se vive de este otro lado, Ivonne. No sé si me expliqué. No sé si me expliqué, chicos. No todos los líderes, los hiring manager, se ponen de este lado del escritorio de manera empática y no entienden que es parte de lo que ustedes están haciendo, pues para avanzar en un proceso. No está mal. Para mí no está mal. Lo que yo considero que estaría mal, pues es mentir en la entrevista. Eso sí, ya lo dijimos. Eso es muerte súbita. Pero investigar, tratar de ver quién me va a entrevistar, de dónde viene, qué ha hecho, no está mal. Para nada. ¿Me expliqué? Pero cada persona lo toma de manera diferente. Se toma como algo muy invasivo. Yo siempre he dicho, Fer, en función de tu comentario, mm, al final, LinkedIn es una red de negocios, o sea, no a mi juicio, no deberíamos de tomarlo como algo invasivo. Ya meterte a tus redes personales, pues sí, pero LinkedIn debería de ser, pues normal, ¿no? Que yo entre a ver los perfiles de la gente. Pero bueno, hay de todo en este jardín. Yo por eso siempre les he dicho, Ivonne, que todo esto, lo que ocurre en un proceso de selección, en un proceso de entrevista, no es como una receta de cocina. No existe una receta de cocina. Quien te diga es esto, te miente. Porque somos seres humanos y algunos lo toman de una manera, otros lo toman de otra. ¿Va? Ok. Algo que Sí, sí te... gracias, Gab. Al contrario, me da gusto saludarte, amiga hermosa. Esto, lo que sí tenemos que tener muy claro entonces que para entender qué ocurre en una entrevista, lo primero que tenemos que entender que las preguntas van a girar mayormente en torno a mí, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Conocer al candidato. ¿Cuál es el objetivo de las preguntas? Cada pregunta que ustedes reciben en una entrevista va dirigida a la identificación. ¿Identificación de qué? De dominios de la habilidad que está buscando la empresa. ¿Qué les quiero decir? Que está buscando determinar tres aspectos importantes. ¿Qué conocimientos tienes? ¿Cuánta afinidad puedes tener con la organización? Y el dominio de las competencias que la posición demanda. ¿Ok? Y aquí es el punto más importante, porque entonces nosotros nos tenemos que preparar en torno a diferentes tipos de preguntas que pueden llegar con diferentes formas y diferentes metodologías. Cada reclutador tiene su propia metodología. Empresas muy estructuradas que tienen la metodología estar muy bien definida, van a tener un mismo modelo, que van a hacer preguntas basadas en competencias. ¿Ok? Las preguntas entonces van a tratar de indagar ciertos rasgos que les permita poder pronosticar la adaptabilidad del candidato a la organización. No solo es identificar conocimientos y habilidades, también es esta posibilidad de adaptarse a la posición. A veces los intereses del candidato no van de la mano con las necesidades o la planeación del negocio, por ejemplo. Y por un interés puede venirse abajo tu postulación a una vacante, porque no van de la mano. O tus propios valores no van de la mano con los valores organizacionales. Y ahí podrás saber mucho y podrás poder mucho, pero si no está alineado, pues simple y llanamente no vas a avanzar en un proceso y por eso a veces no sabemos ni por dónde nos llegó o por qué no avancé si me sentí tan a gusto en una entrevista de trabajo. ¿No? ¿Les suena esto? Ok,
Tenemos que entender entonces que cualquier pregunta que a mí me hagan, todas las preguntas están dirigidas a mí, a conocerme a mí. Tienen un porqué y tienen un para qué. ¿Por qué? Porque te quiero conocer. ¿Para qué? Porque necesito hacer un pronóstico de tu adaptabilidad a la empresa. Fíjense, yo les estoy dando un grado de complejidad diferente, porque pareciera ser que una entrevista de trabajo es para conocernos, ¿no? Y luego, ¿qué hace el reclutador con eso? A mí no me sirve de nada conocerte. Mi trabajo en realidad es pronosticar la adaptabilidad, la permanencia de este candidato. Con todo lo que me está diciendo, yo estoy pronosticando, yo estoy escuchando respuestas y yo lo estoy visualizando en la organización. Así de fácil, les voy a poner un ejemplo. El lunes nosotros sí trabajamos, ayer estuvimos trabajando y estuvimos haciendo entrevistas y entonces hice un par de entrevistas y uno de los candidatos me dijo, yo quiero ser director de tal área. Y yo le pregunté, fíjense qué importante es la pregunta. Ok, me gusta mucho, le dije que tú quieras ser un director, me encanta. A mí cuando me dan esa respuesta, me encanta. Y le dije, oye, ¿y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te das para poder tener esa posición? Y su respuesta fue determinante. Un año. Yo ya estoy listo, yo solo necesito un año para dar resultados. En un año yo buscaría la dirección. Gracias. Gracias, no vas a avanzar. Porque su respuesta inmediatamente yo comencé a pensar en el cliente que tengo, en lo que he hablado con el cliente, en cómo se va a ir moviendo el negocio, en qué es lo que ellos están necesitando en esa parte de los candidatos. Dije, en un año no lo va a lograr, no lo va a tener, no lo va a hacer. Y entonces, si la empresa no le da lo que quiere, ¿qué creen ustedes que este candidato va a hacer? Si la empresa no me da lo que yo busco, pues lo busco afuera. A lo mejor tomo la oferta ahorita porque no tengo trabajo y entonces esta vacante puede ser mi tabla de salvación mientras yo sigo navegando en el mar y encuentro la posición que yo quiera. ¿Eso se vale? Por supuesto que se vale. Pero quiero que lo vean como un ejemplo de cómo una pregunta efectuada en el momento correcto me detona el que yo pueda determinar si es un candidato viable o no para el puesto y para la empresa, que no tuvo que ver con conocimiento, ¿eh? Porque cuando dijo eso dije, "Oh, y me encantaba tu perfil". Lo perdí, lo perdí. ¿Se dan cuenta de esto? Hablando de un segundo, porque no alcanza a ver. Am, Hablando de estas entrevistas, ¿cómo moverte en una que te hablan y te dicen, te veo, que a las 13 horas el mismo gerente me dice, es que es a quemar ropa, pero me interesa ver, a ver, no entendí muy bien, no, a ver, déjame ver si te entendí. ¿Cómo veo las empresas que te llaman y te dicen, oye, ¿te puedes conectar a una entrevista? ¿Cómo lo veo? Bien, yo siempre les he dicho, tú siempre tienes que estar, tú siempre tienes que estar presentable para una entrevista, porque una entrevista te puede llegar en cualquier momento. Ahora, ojo, si yo tengo algo ya programado, si yo no estoy en casa, si yo, se vale decirlo, ¿eh? Oye, sí, sí quiero, pero tengo esta situación. En este momento no me es posible. Sí se vale y lo tienes que hacer, de hecho. Pero si tú estás en casa o si tú estás en la disponibilidad para moverte sin que esto te genere un tema fuerte que te impida llegar, hazlo. Yo lo hago, ¿eh? Yo, oye, me gusta un candidato, le hablo, me gusta un candidato, le digo, oye, ¿cómo está tu agenda? Con mucho respeto, por supuesto, ¿cómo está tu agenda para las 4 de la tarde? ¿Crees que podamos tener una entrevista vía Zoom? Por eso yo siempre les he dicho, báñese, arréglese, póngase guapo o guapa, porque le pueden llamar. Y lo que usted no puede hacer es presentarse todo machudo y con la lagaña y el almohadazo. Eso sí no.
es más bien cómo manejarla porque no sabes mucho de la empresa. Ah, ok. No, pues no siempre vas a tener el nombre de la empresa, o sea, no hay manera de prepararte. Es que fíjate, nuevamente estás cayendo en lo que dijimos hace rato, José. Todo mundo piensa que prepararse para la entrevista es prepararse con información del negocio o de la empresa, lo cual no es incorrecto. Prepárate en torno a la empresa. Pero si no tienes el nombre de la empresa, porque muchas veces ni el headhunter ni el reclutador te dan el nombre de la empresa, porque a lo mejor es una vacante oculta, es una vacante confidencial, no te preocupes por eso. Preocúpate por prepararte de manera interna. Preocúpate por recuperar tu historial profesional. No tengo el nombre de la empresa, no pasa nada. Él sabe que no te lo dio. No pasa nada. Preocúpate por, independientemente de si sé o no el nombre de la empresa, que sí tengo que preocuparme y prepararme de manera previa en mi experiencia, en lo que yo he hecho. Y ojo, quienes están conmigo en las sesiones de empleabilidad, preocúpense por el análisis del mercado laboral. No sé nada de la empresa, pero sí sé lo que demanda el mercado laboral de la posición que yo quiero. Esa es la información que tú tienes que manejar aquí. No hay opción. Digo, si es que quieres avanzar. Sí, Ivoncita, pero es correcto lo que dices. Hay que guiarse en el perfil del puesto versus tu experiencia. Sí, sin embargo, si no tienes un perfil del puesto, pues va a ser lo que dice Jesús. Es imposible que tú puedas tener más información de qué demanda el puesto. Pero si tú tienes un análisis del mercado laboral, aunque no tengas perfil del puesto, te puedes preparar. ¿Vale? Espero haberte ayudado. Ok. Si vamos a hablar de entrevistas y tipos de preguntas, creo que es importante que ustedes identifiquen, y esta lámina, esta gráfica a mí me encanta, porque incluso cuando yo les digo, ¿cómo te fue la entrevista? El tiempo que tardó la entrevista es un indicador si me fue bien o me fue mal, dependiendo el tipo de entrevista que yo sepa que me van a hacer. Dependiendo del reloj o del proceso de entrevista, vamos a ir recibiendo diferentes tipos de entrevista. ¿A qué me refiero? Cuando está la apertura de la entrevista, en la apertura difícilmente en el primer contacto me van a hacer preguntas muy dirigidas, porque para nosotros también hay algo que se llama rapport, que significa el que puedas tú generar de alguna manera un clima de confianza con el candidato y que te permita pues poder relajarte y entonces que fluya de manera diferente la entrevista. Los primeros 5 minutos más o menos se contemplan para eso. Ojo, el tiempo promedio de entrevista puede variar dependiendo del tipo de entrevista y dependiendo del nivel de la entrevista. Una entrevista promedio puede ir entre los 45 minutos a 1 hora. Promedio. Hay entrevistas que pueden durar más, hay entrevistas que pueden durar menos. Insisto, depende del tipo de entrevista. Si es una entrevista inicial o filtro, es una entrevista muy corta de 15 minutos, donde yo solo avalo los puntos críticos del perfil. Punto. ¿Los tiene o no los tiene? Si sí los tiene, entonces a lo mejor ya aplico una entrevista mucho más profunda. ¿Ok? Entonces, los primeros 5 minutos va a ser de romper el hielo. Los siguientes minutos, si yo no tengo información del candidato, es posible que aquí haya como una revisión de los antecedentes laborales, sobre todo si mi currículum no está siendo tan claro, fechas, antecedentes laborales. Oye, pero aquí, por ejemplo, pero aquí veo un hueco en un espacio de inactividad, platícame qué hiciste en este periodo de tiempo. Oye, pero aquí saliste, te liquidaron, cuál fue el motivo de tu salida. Entonces, ahí puede haber como una revisión de antecedentes laborales, ¿ok? Dependerá, insisto, del tipo de entrevista. El tiempo más importante o el más largo se utiliza en toda la parte de la validación de competencias. Esto es, si la persona tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para el puesto.
Ahí está la parte gruesa de las preguntas y del tiempo. Después, si la persona está avanzando, puede haber un poco de información y te comparto información sobre la empresa, sobre la posición. Yo te lo platico. Ojo, y por favor escuchen lo que les estoy diciendo. Yo te platico un poco del proyecto, un poco de la empresa, un poco de la posición y de lo que se está buscando, e incluso te puedo dar como siguientes pasos, ¿ok? Em, los últimos minutos, ¿para qué se utilizan? Para preguntarte si tú tienes alguna pregunta o, insisto, para ver siguientes pasos y el cierre. Ojo, cuando a ustedes les va muy bien en la entrevista, generalmente es posible que la persona que les va a entrevistar te diga, mira, vamos a trabajar o te mandan el invite y ahí dice 30 minutos. Si a ti te dijeron que la entrevista es 30 minutos, no te extrañe que sean 30 minutos. Pero si te dicen que es una entrevista de 1 hora y tardaste 15 minutos o tardaste 20 minutos, ese no es un buen indicador que te haya ido muy bien. O cuando el reclutador se brinca de antecedentes a expectativas salariales, a platicarte del proyecto y se brinca toda esta parte que es el mayor tiempo, ese tampoco es un buen indicador de que te fue bien. Tampoco es un buen indicador necesariamente el que se haya ido más de 1 hora. Tampoco es un buen indicador, ¿vale? Pero es más probable que a lo mejor en el camino de la entrevista le hayas gustado y se nos fue el tiempo. O incluso, yo siempre he dicho que los reclutadores comunicamos cuando el reclutador te dice, ¡uy! Ya se nos fue el tiempo. Significa que perdió completamente de vista porque lo enganchaste, muy probablemente, ¿ok? Ya después se verá en el análisis de competencias la calificación que te vaya a dar. Porque no se olviden que después de esto, el reclutador evalúa. Ahí está la clave. Después de que se cerró la entrevista, el reclutador va a hacer su evaluación. Por eso, todo aquel mensaje, proyecto de 3 meses o lo que yo le mande al reclutador o al entrevistador, ya no es tomado en cuenta, porque una clave de oro en entrevista es evalúa de manera inmediata por temas de memoria. ¿Ok? Entonces, todos hacen su evaluación de manera inmediata, o se supone que eso se tiene que hacer. ¿Sale? Ok, tipos de preguntas, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Es importante clasificar en tres las preguntas de la entrevista: en el tiempo de la pregunta, el tipo de pregunta y la cualidad que miden las preguntas. Ustedes pueden enfrentar preguntas en presente, preguntas en pasado y preguntas en futuro. Podemos recibir cualquier tipo de pregunta. Entonces, ojo, si yo tengo, chicos que están conmigo en empleabilidad, ustedes son expertos ya en esto, si yo tengo diferentes tiempos gramaticales, evidentemente las herramientas que voy a utilizar para responder las preguntas no son las mismas. Les voy a poner un ejemplo. La metodología más usada, pues es la metodología STAR, ¿no? ¿Quién de aquí domina la STAR? ¿Todos son expertos en STAR? No, la verdad es que no, Leti. O sea, sí hay que practicar, sobre todo, o sea, para, pues bueno, primero entender la pregunta. Después, obviamente, enfocarte en tu ejemplo o, bueno, tu historia de vida o de trabajo para poder responder a esa pregunta. Y después, o sea, mentalmente, así en cuestión de segundos, decir, igual, o sea, cómo trabajé, qué hice, qué aporté, cómo resolví y finalmente cuál fue mi logro. O sea, es difícil, yo creo que al principio ponerlo en práctica, pero sí se puede. Y sobre todo hacerlo de manera empática o en el report, ¿no? Porque hay gente que, pues, así como tú dices, ¿no? Que es muy azul y es rapidito y rápido y directo y con números y todo. O sea, sí es complicado.
Es muy complicado y dice Ivonne, pues hay que practicar, hay que practicar, hay que grabarse, Ivonne. Es súper importante que se graben, porque ahí es el único medio donde te vas a ver a ti mismo y te vas a dar cuenta de qué tan efectiva está siendo tu respuesta. De verdad. La verdad es que tiene toda la razón. No es fácil enfrentar una pregunta de entrevista. No lo es. Me tocó una reclutadora que en entrevista telefónica, que después de decirle la posición buscada y antes de los antecedentes, me pidió directamente en mi experiencia mi expectativa económica. Ah, ok. Por supuesto, Mirna. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Para qué te pregunto? Primero necesito saber si estás dentro de mi rango, si no, no voy a gastar mi tiempo. Y lo hacen con todo el respeto del mundo, ¿eh? O sea, esto que estoy diciendo no es despectivo, ni es una falta de respeto para ustedes, porque hay gente que me ha dicho, es que eso es una falta de respeto a mi tiempo. No, al contrario, en función de que te respeto y respeto también mi tiempo, pues ¿para qué te hago perder el tiempo? ¿Y para qué te genero una falsa expectativa si no te llego? Fíjate que hay algo bien importante, o sea, después de que yo creo que en ese momento igual en un barrido leyó mi currículum, porque estoy casi segura que pues fue de ese tipo de que, a ver, viene fulanito de tal, o quiero hablar con ella, agarro el currículum y lo reviso, y me dijo, a ver, tu expectativa económica, o sea, de manera directa, o sea, no le estaba terminando yo de dar nada, y así de, ¿cuál es tu expectativa? Y sí, como dices, puede sonar bastante agresivo, pero al Sí. final de cuentas, o sea, dije, no, creo que fue lo mejor para mí y para ella, o sea, no me hizo perder mi tiempo, adiós, bye, la que sigue, ¿no? Bye. ¿Como para qué? De verdad, y yo sé que muchos de ustedes dicen, no, Leti, pero es que mira, me quita la oportunidad de venderme. Mijo, cuando el reclutador tiene un nivel económico, o sea, un nivel de salario, un rango de salario, el reclutador sabe hasta dónde se puede mover y hasta dónde no se puede mover, y no es un tema de él o de ella. Es un tema de compensación para la organización, punto. Y a veces nosotros no nos podemos mover. Si a mí mi cliente me dice, Leti, por ejemplo, hoy yo envié una propuesta para un cliente en donde a mí me dijeron, Leti, estamos buscando, ayúdanos a buscar esta posición y mi rango salarial es este. Y mi respuesta fue, ¿estás abajo del mercado? ¿Estás consciente de ello? Te voy a compartir una encuesta de salarios por posición. Aquí está los rangos de salarios que la industria está manejando y tú te encuentras abajo de ese rango. ¿Qué te recomiendo? O una de dos, o subes el rango de salario o bajas tu expectativa de la posición. No hay de otra. De lo contrario, puedes tener gente que está en transición laboral que a los 2 meses, 3 meses, en cuanto encuentren algo diferente, se van a ir. Pero incluso buscar gente con esos rangos de salario resulta para nosotros muy, muy difícil. Y de verdad, yo he perdido clientes y prefiero perder esos clientes cuando definitivamente el rango salarial, Mirna, no te da. O sea, no encuentras gente que esté en esos niveles salariales, con esos grados de expertise que a veces las empresas quieren, no las encuentras. Entonces ahí es donde dices, estoy invirtiendo, ¿esto es un negocio? No, ya dejó de ser un negocio. Hay negocios que dejan de ser negocios. ¿Por qué? Porque le inviertes demasiado tiempo en una búsqueda que no va a ser positiva. O que a lo mejor encuentras a uno o dos candidatos, contratan a uno y a los 3 meses abandonan y tú tienes que aplicar la garantía. O sea, deja de ser negocio para mí. Entonces, si yo veo empresas de este tipo, me cuestiono, ¿este es un negocio o esto no va a ser negocio? Si no va a ser negocio, pues no me conviene. ¿Me explico, Mirna? Entonces, el reclutador sabe hasta dónde se puede mover y lo mejor que puede hacer es preguntar, ¿cuál es tu rango salarial? ¿No estás alineado al rango salarial? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque estoy consciente que no me voy a poder mover. ¿Para qué quieres, como bien dice por aquí Ivonne, para qué quieres avanzar en un proceso? Y fíjense, eso da más coraje y eso sí me parece una burla. Cuando las empresas te dicen, ah, sí, y avanzas y sigues. Y al final llega la oferta de trabajo y sorpresa, sorpresa, te ofrecen la mitad de lo que tú mencionaste
o incluso ganabas antes, ¿no? O tú muy claramente pusiste ahí el rango salarial. Eso me parece todavía, pues, desagradable. Una sorpresa desagradable. Decirte, no avanzas desde este momento, es lo mejor. ¿Me expliqué, Mirna? Leti, Mande usted. buenos días. Una Sí. consulta en relación Hola, a este Milton. tema. Por ejemplo, si la persona trae un historial salarial un poco alto, por ejemplo, en relación al puesto solicitado, pero si la persona, por ejemplo, está dispuesta a optar a un rango salarial un poco más bajo, ¿tú crees que es posible que muchas veces las empresas descarten a esta persona por el historial salarial que pueda traer? Porque, por ejemplo, en la empresa pueden decir, bueno, esta persona va a estar aquí por 6 meses y luego se va a mover a otro lugar sin tomar en cuenta que de repente la persona sí está interesada. Por favor, busca en el canal de YouTube. Hemos hablado mucho de esta parte de cómo negociar y cómo abordar el tema de salario, pero te voy a responder con mucho gusto. Yo te recomiendo siempre manejar un rango mínimo y un rango máximo. Bueno, máximo no, lo que me quieras dar para arriba, todo, pero sí un rango mínimo, ¿no? Eso es muy importante, pero antes de establecer tu rango mínimo, yo creo que tendrías que hacer, Mirton, hacer un análisis honesto de la capacidad económica que podrías tener con un rango u otro. Porque muchas veces en nuestro afán de querer tener un empleo, aceptas lo que tú mismo sabes que no te va a permitir cubrir ciertos gastos, porque todos nosotros tenemos un ritmo de vida en función de nuestros ingresos, se supone, ¿no? Entonces, tú podrás eliminar ciertas cosas y decir, bueno, pues hoy no alcanza para que nos vayamos al cine cada 15 días. A lo mejor lo puedo eliminar. O bueno, acostumbrábamos a salir de vacaciones 2 veces al año. Ahora vamos a salir una. Hay ciertas cosas que a lo mejor puedes decir, esto lo omito, esto no lo omito. Todos tenemos un rango mínimo de gasto corriente, de gasto mensual fijo. Va a depender de muchos otros factores. Mi pareja, mi esposa trabaja, tengo hijos en el colegio, pago una hipoteca. Cada circunstancia es diferente. Soy soltero, solo mantengo a mi perro y hay perros que salen recaros, y no pregúntenle a mi hijo, ¿no? Entonces, a veces los perros salen más caros que un niño en el kinder, qué sé yo. Cada circunstancia es diferente, ¿no? Si tú analizas muy bien en qué rango salarial te encuentras, creo que tendrías más elementos para poder hacer una respuesta muy, muy bien fundamentada. Porque para las empresas siempre va a ser un question mark. Porque si tú recibes menos de lo que tú venías percibiendo, a lo mejor, y hay estadísticas, chicos, que dicen, los primeros meses que tú comienzas a estar activo y que tú comienzas a recibir un sueldo, te sientes muy a gusto, porque comienza a haber un ingreso. Después del tercer mes, ¿qué crees que va a pasar? Se comienza a ser constante y costumbre. Entonces te vas a comenzar a dar cuenta que de todas formas no te alcanza. Eso no te va a hacer sentir cómodo. Y esta incomodidad, y hablemos las cosas por su nombre, esta incomodidad lo que va a hacer, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que en corto tiempo tú empujes a la empresa o puedas estar buscando algo diferente dentro de la empresa, porque a lo mejor la empresa te gusta mucho, porque no te quieres mover. Yo te conozco, tú eres un hombre muy estable, tú eres un hombre extremadamente estable en su empresa, ¿cierto? Entonces, pues no, tú no vas a hacer, espero que conozcas este término, él no es mexicano, no vas a chapulinear, no sé si conozcas este término, Sí, sí lo Milton. conozco. Sí, gracias. Perfecto. Ajá. Entonces no vas a chapulinear, no vas a brincar luego, ¿ok? Entonces vas a tratar de empujar a la empresa para tener algo mayor. O vas a estar buscando como un satélite
Vas a estar trabajando, pero vas a estar buscando en el mercado laboral algo, porque si resulta, voy contigo, Sandy, se resulta más fácil encontrar teniendo porque te mete al partido de fútbol. ¿Me explico? Estás en la cancha en el partido de fútbol y no estás en las urnas. Entonces, las empresas lo sabemos. Entonces, va a depender de tu rango salarial, qué tanto te quedes abajo, va a depender de los beneficios, porque a lo mejor puedes encontrar una empresa que te dice, mira, te voy a pagar tantos pesos menos, pero ¿qué crees? Los vales de despensa no tienen tope. O te voy a dar un sistema de acciones anual que valen tanto, o te voy a dar un bono de tanto, ¿o qué crees? Las comisiones, tú que eres comercial, las comisiones no tienen límite. Y entonces esos 10 pesos que perdiste aquí, recuperas 20 acá. Compensación total. No sé si me expliqué, no sé si te respondí. Sí, muchas gracias, Leti. Siempre yo te diría, lo vamos a trabajar tú y yo, y lo vas a aprender. Yo te diría, tenemos que analizar tu mercado laboral. No todas las empresas te van a pagar lo mismo, pero va a haber otras que te pueden pagar hasta más. ¿Qué quieres? No centres tu atención, no pierdas tu tiempo en las empresas que sabes que te van a pagar menos. Se llama segmentar tu mercado. Ok, Lo vamos a gracias. trabajar tú y yo, ¿sale? Gracias. Sí. Sandy. Hola, buen día a todos. Hola, Eh, Sandy. justo yo me enfrento digo, tú ya conoces mi trayectoria, Leti. Yo vengo de una pyme en donde, pues sí, muy directora comercial y muchas cosas, pero la verdad es que mi rango de sueldo pues era mucho menor de lo que hay en el mercado. Sé que vamos a tener una plática el 20 de la parte de los salarios y quería preguntarte si vamos a ver esto de cómo aterrizar esto que nos estás diciendo, decir pues a qué puestos voy y con qué salario, cómo hago una investigación previa de cuánto debería valer mi puesto, porque yo me he topado con cosas de verdad como muy, extremistas, ¿no? O sea, un director comercial de cierta empresa gana 100 y otro por 50. Entonces, ha sido un tanto difícil para mí eso, no sé si lo vamos a ver en la plática e inclusive si me atrevería a preguntarte si hay alguna manera en que nos podamos preparar para esa plática que vamos a tener, si es que vamos a ver esto, o que nos guíes un poquito cómo aterrizar esto, ¿no? A ver, Sandy, yo creo que va a depender, si me permites, el comentario, va a depender, cada industria tiene un rango salarial, tiene diferentes compensaciones. Es un tema súper complejo, de hecho tuvimos a Ernesto Nava, Ernesto Nava es un venezolano eh, experto en compensaciones. Por favor, busca la webinar que nos acaba de dar hace unos meses, Ernesto. Él fue el director de recursos humanos de una parte de PepsiCo y viene con no sé cuántos años, muchos años en compensación. Y él nos acaba de dar esa charla de toda esta parte de encuestas de salario. En conclusión, lo que yo te puedo decir, y me estoy saliendo un poco del tema, perdón chicos, pero va a depender de diferentes factores. Tú me dices, un director comercial gana 100. No, yo he tenido directores comerciales de 300,000 pesos. Ah, no, fue una cifra X Ok, para poner el ejemplo del en alter. efecto, puede haber un director comercial de 300,000 pesos y puede haber un director comercial de 60,000 pesos. ¿De qué depende? De tu sector, va a depender del tamaño de la empresa, va a depender del tamaño del volumen de facturación. O sea, no depende de múltiples factores estos rangos salariales, ¿ok? Desafortunadamente, para todos nosotros, las encuestas de salario no son públicas. Evidentemente hay empresas que se dedican a eso y la información solo la maneja el área de recursos humanos y es información que no puedes compartir. Entonces, difícil va a ser que tú tengas acceso, a menos que alguien de compensaciones no tenga mucha ética y te lo comparta, porque eso no es correcto, no es información que tú puedas abrir. Entonces, va a ser muy complicado, Sandy, que tú puedas indagar cuánto vale tu puesto en un mercado. Lo primero que tendrías que hacer es indagar
tu mercado laboral. ¿En qué tipo de empresa estás? O sea, tienes que ir segmentando, porque si tú te comparas a lo mejor con una empresa de consumo de este tamaño y tú me dices, yo soy una pyme, nunca, no es comparable. ¿Me explico? Yo no soy experta en el tema, Sandy. Yo no No, no, soy no. experta en compensaciones, he tomado muchos cursos en Mercer y estas cosas, pero no es mi área de expertise, pero es lo que yo he aprendido de trabajar con mucha gente de compensaciones, ¿me explico? Entonces, lo primero que tendrías que hacer es indagar tu mercado laboral. Primero, definir cuál es tu mercado laboral, lo que tú quieres. Segundo, definir, pues sí, indagar, pues más o menos cómo está ese mercado laboral y las empresas, ¿no? Buscar gente que te pueda más o menos ir diciéndote cómo está el paquete de compensaciones, cómo están los salarios, ¿no? Va a ser muy difícil que tú tengas en tus manos una encuesta de salarios. Michael Fíjate Page que me lanza mandaron, uno. fíjate que me Ujú. han mandado de Hayes, o no sé cómo se diga, perdón, como una investigación de eso, que no sé qué tan confiable sea, que son Es lo headhunters. mismo que, sí, lo conozco perfecto, es lo mismo que hace Michael Page. ¿Qué es lo que hace Michael Page? Entrevista a mucha gente y va determinando los rangos salariales y va determinando, hay una encuesta de Michael Page en la red, tú la puedes buscar y te lo segmenta por industrias. Ya, Pero si tú me dices, ¿es la encuesta de salario de lo que las empresas reportan? No, no lo es. No lo es. No es una encuesta en donde las encuestas de salario, quien responde la encuesta y quien presenta todas las evidencias es recursos humanos. Ni esta empresa, Hayes, ni Michael Page tienen ese informe de la empresa. Tienen el informe a través de los candidatos que van entrevistando. Eso también lo hago yo. ah, Sí, ok. yo tengo un mapa, yo le acabo de presentar a otro cliente, hoy presenté uno y en octubre le presenté otro, un mapa donde yo le pongo de los candidatos que yo estoy entrevistando para tu posición, este es el rango máximo y este es el rango mínimo, este es tu promedio, pero es del benchmark que yo estoy haciendo en mis candidatos, pero no es un análisis de compensación de un mercado laboral, no lo es. Por eso te digo, solo la gente de recursos humanos, la gente de compensaciones tiene esa información y no te la van a dar. Quien te la dé, pues no está siendo honesto. ¿Me Claro. expliqué? Sí, muchas gracias. Yo lo que te diría es, lo primero que tienes que hacer es investigar muy bien qué es lo que tú quieres y trata de ver en este tipo de encuestas si te puede dar una idea. Tómalo como una idea. ¿Me explico? Ok, ¿Va? Por aquí nos están compartiendo un estudio de remuneración, no sé cuál sea, Mirna, si es la de Michael Page o no sé cuál sea, pero ellos lanzan sus encuestas y creo que como punto de referencia nos pueden servir. ¿Va? Ok. gracias. Bien, me voy rápido. Tipos de preguntas. El tipo de preguntas, perdón, me divagué mucho en la respuesta, pero me quedé con un comentario que ahorita capté. Hay preguntas en presente que no se pueden contestar con estar, que es el método más conocido. Por eso es que tenemos que prepararnos con diferentes metodologías, ¿vale? ¿Qué tipos de preguntas me van a hacer? A nosotros nos enseñan que el mejor tipo de preguntas que hay que hacer en una entrevista es una pregunta abierta. ¿Qué es una pregunta abierta? Dame un ejemplo de. Por eso muchas de las preguntas que ustedes reciben tienen que ver con describir ejemplos de lo que vivieron, porque nosotros partimos de la premisa, conducta pasada predice conducta futura. Esa es la metodología STAR. Entonces, tengo que escuchar, aprender a escuchar que el verbo de la pregunta está en pasado. Y además, si la pregunta me está solicitando un ejemplo, entonces me tengo que ir al pasado, pero generalmente esa pregunta suele ser abierta. Una pregunta cerrada es, ¿manejas app? La respuesta que yo tengo que dar es sí o no, punto, punto. No tengo que explicar más nada. ¿Va? Y una pregunta hipotética, que yo siempre les digo que cuando ustedes reciben una pregunta hipotética es un error del reclutador, no tendría que hacer preguntas hipotéticas, tiene que hacer preguntas abiertas. Pero bueno, puede ser que quiera medir
conocimiento, entonces si puedo preguntar, oye, ¿qué tendrías que hacer si el sistema te reporta la falla fulana? Ah, eso es conocimiento técnico. Ahí está muy bien hecha la pregunta hipotética. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendrías que hacer? Todas este tipo de preguntas con estas terminologías son preguntas hipotéticas. Si el reclutador quiere medir competencias haciendo una pregunta hipotética, se está equivocando. La respuesta no es confiable, porque entre lo que yo haría y lo que he hecho hay un mundo. Es abismal. Entonces, es un error y hay toda una técnica para responder este tipo de preguntas. Ahora bien, por cualidad, hay varios tipos de preguntas, de personalidad y valores, sin lugar a duda, de formación académica y de competencias que, como bien lo mencioné, ahí es donde se lleva la mayor cantidad de tiempo y tiene que ver con competencias blandas y competencias duras. Aquí está. Van a comenzar a preguntarnos por nuestra formación, por nuestros antecedentes, por los valores que compartimos con la organización, con las competencias técnicas y con las competencias blandas. Ojo, a lo mejor yo no sé mucho, pero si en todo el marco de competencias y en todas las preguntas que me hicieron, yo demuestro que puedo, a veces estas competencias blandas tienen más peso que el conocimiento en una entrevista. Y entonces la persona avanza, porque es más fácil desarrollar competencias técnicas que desarrollar habilidades. Lo mismo ocurre con los valores. Si yo identifico un candidato que podrá saber mucho, un candidato que podrá tener muy buenas competencias, pero cuyos valores no son compatibles con el negocio, no avanza. Aunque sepa y aunque pueda, no avanza. Entonces, es importante que ustedes entonces se preparen en la medida de lo posible con información de esto. Si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver con ustedes. Todo esto es un trabajo de introspección que tienen que hacer antes de cualquier entrevista de trabajo. Quien piense que una entrevista de trabajo es voy a ir a hablar de la empresa, conozco sus productos y voy a ir a decir lo que yo sé, se equivoca. Es el mayor error de un profesional en una entrevista. Tienes que identificar todo esto. Lo más fácil de explicar es mi formación, ¿no? Yo tengo un diplomado de dirección de recursos humanos, tengo un diplomado de capacitación de tal universidad. Eso es lo más fácil, eso no tiene grados de complejidad, pero estos tres elementos sí tienen un grado de complejidad mayor para ustedes. ¿Ok? Hay muchas preguntas que me pueden hacer, preguntas, por ejemplo, ¿para qué me van a preguntar preguntas que tengan que ver con personalidad y o valores? Al final es entender si esta persona se alinea o no a mi filosofía, a mis valores corporativos, si encaja en la cultura, porque una persona que no encaja en la cultura va a hacerle mucho daño a la organización. Les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, yo recuerdo que se contrató a una persona para finanzas. em, de verdad, una bala maravillosa. Era un líder con mucho empuje, mucho, pero tenía un estilo de liderazgo muy autocrático. Y entonces el director me había dicho, o nos había dicho, que quería como meter más punch y que quería alguien con un estilo mucho más guerrero en el tema de orientación al resultado. Yo me acuerdo mucho que cuando yo di feedback de esa evaluación o de esa contratación, yo dije, no va a ser fit con la cultura. Esta persona no la habían traído recomendada por alguien. Y yo dije, no va a ser fit con la cultura porque el estilo de la compañía de liderazgo es este y su estilo de liderazgo va por aquí. Lo que puede ocurrir es tal cual lo mencioné, tal cual comenzó a ocurrir. Entonces la gente comenzó a llorar y entonces la gente comenzó a renunciar y evidentemente la empresa no era una cultura que permitía esto. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo? Que como a los 8 o 9 meses esta persona tuvo que salir de la compañía. O sea, se le liquidó, no porque no supiera, no porque no pudiera, es que su estilo personal, sus creencias no eran afines a la cultura del negocio y se fue.
Entonces, ojo con eso, porque sí pega. Por eso hay que investigar qué tanto fit hago con la organización, ¿ok? Preguntas de formación, lo que quieren saber es si tenemos los conocimientos que en muchas posiciones pueden ser muy críticos, necesarios para comenzar a operar en un determinado puesto. ¿Sabe o no sabe? Esa es la pregunta que se hace el reclutador y tiene un peso, sin lugar a duda, pero ya les dije. Los valores pueden tener más peso que el conocimiento. Al final, el conocimiento se adquiere, pero los valores, desarrollarlos, es muy difícil. ¿Ok? Preguntas de competencias. Aquí sí, insisto, es donde vamos a tener muchas preguntas, donde vamos a invertir más tiempo y lo que quiere hacer el reclutador es identificar si tengo las habilidades necesarias para poder desempeñar una posición o enfrentar los retos que la posición vacante me vayan a representar. ¿Ok? Aquí lo que se busca es entender cómo lo manejamos en el pasado. Por eso la pregunta está en pasado y mi diálogo tiene que ir hacia el pasado, no hacia el futuro, no hacia el presente. El diálogo va hacia el pasado y no siempre me preguntan desde la parte técnica qué te tienes que hacer. No, es qué hiciste, cómo lo resolviste, cómo lo enfrentaste. Y en ese sentido, yo tengo que dar evidencias de que mi ejemplo fue efectivo. No sé si me expliqué, ¿sí? Y bueno, las preguntas del conocimiento pueden estar centradas en el sector, en el puesto, y lo que van a revisar es qué tanto sé, qué tanto conozco de la posición. Hay muchas posiciones que son muy técnicas, por ejemplo, y el conocimiento es crítico, muy crítico. Entonces ahí es donde se meten y manejas esto. Los reclutadores no necesariamente conocemos de todo. No, y ni somos expertos en todo, no. Por eso viene la entrevista con el hiring manager. Yo soy responsable de validar cultura, de validar muchas cosas y hacer un checklist básico del conocimiento técnico, pero quien tiene que evaluar que la persona sabe lo que el puesto necesita es el área. Es ahí donde se despliega toda la parte del conocimiento. ¿Ok? En las áreas de recursos humanos, generalmente vamos a preguntar, oye, ¿manejas app? Porque sabemos que es parte del perfil. Oye, ¿manejas esto? ¿Has manejado esto? Lo preguntamos, pero nosotros no evaluamos esa parte. Es el hiring manager. Jesús dice, es ahí donde se te decía que estas entrevistas en frío son más difíciles. Sí, por supuesto, son más difíciles entre comillas. Pero ojo, Jesús, no te van a preguntar por la empresa. Si ellos saben que tú no sabes qué empresa es, no te preocupes. No te van a preguntar ni por la empresa, ni por los valores. No te lo van a preguntar, no lo conoces. Va a ser difícil en la medida que tú no hayas hecho tu chamba. Y tu chamba es tú. Esa es la chamba que tú tienes. ¿Me expliqué? Porque si tú tienes información de todo lo demás, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuáles son tus fortalezas, tu propuesta de valor, tus aciertos, tus errores, tus éxitos, tus fracasos? Si tú tienes todo esto muy claro, no tiene por qué ser difícil. De verdad, créemelo. No tiene por qué ser difícil, a menos que, ojo, no tengamos una herramienta para responder. Porque una cosa es no quiero responder, otra cosa es no puedo responder y otra cosa es no sé qué responder. Son tres cosas diferentes. No sé si me expliqué. Y bueno, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Lo primero, y lo he venido diciendo, ninguno de ustedes tiene la bolita mágica, ni siquiera yo, para decirles lo que les van a preguntar. Nadie lo tiene, nadie lo sabe. Esa es una realidad. Sin embargo, yo sí creo que es un poco lo que le estoy diciendo a Jesús. Lo que yo siempre les recomiendo es, comiencen por el autoconocimiento. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Qué has hecho? Muchas veces, de verdad, y yo lo veo trabajando con ustedes, cuando nos metemos a recuperar toda nuestra historia, cuando nos metemos a identificar a ver cuáles son tus éxitos, ha habido gente que me ha dicho, oye, Leti, ¿qué crees? Yo fui premiado y me fui a tal parte del mundo
porque fui el que hizo ta, 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 ta. Ya no me acordaba. ¿Cómo que no te acordó? No, lo omití en la entrevista completito. O sea, eso es lo que nos tendríamos que preocupar, por verdaderamente recuperar nuestra historia profesional para saber qué es lo que voy a poner a la venta. De otra forma, sí, me va a ser bien complicado. Identificar nuestra propuesta de valor, por supuesto, y las aportaciones que puedo hacer a mi segmento de mercado. Por supuesto, aunque no sepa el nombre de la empresa, pero si yo quiero trabajar para una industria y yo ya investigué esta industria, sí puedo hacer aportaciones porque yo tengo que entender cómo se está moviendo esa industria. Entonces, tengo que investigar no solo a la empresa, el mercado laboral y la industria a la cual me estoy postulando. Y por supuesto, todo esto que yo les estoy diciendo, recuperen su historia. Hay muchas cosas que ya perdimos, que ya se fue al baúl de los recuerdos, que ya no tenemos, que ya no recordamos y en cualquier momento puede venir una pregunta y cuántas veces les ha pasado que, sí, me preguntó esto y contesté eso y esto y se me olvidó decirle esto, debí de haberle dicho esto. ¿Por qué nos pasa eso entre el nervio, la ansiedad y el olvido? Que eso es lo más triste. ¿Cuántas veces nos olvidamos de todo lo que hemos hecho? Muchas, ¿ok? Y por último, bueno, en la medida de lo posible, tener información de la empresa, pero si no lo tengo, sí tienes que tener información del mercado laboral. No hay de otra. Si yo tengo todo esto, independientemente del tipo de preguntas, y si yo entiendo muy bien y capto muy bien lo que quiere saber el reclutador, ojo, y ya lo vamos a hablar, también hay una sesión programada de el escucha en la entrevista de trabajo. Eso es lo que nos pasa. En realidad no escuchamos y no entendemos la pregunta y nos aventamos a responder lo que Diosito nos da a entender en ese momento. Pero muchas veces, y es frustrante, que hacemos una pregunta y el candidato ya se fue por donde se le dio la gana irse. Eso es terrible. Entonces, si yo aprendo a escuchar, aprendo a entender lo que quiere saber y puedo ensayar, como Ivonne dice, ensayar mis respuestas, posibles preguntas, conozco el entorno laboral, yo ya recuperé quién soy, yo ya hice un trabajo de introspección, no hay manera que sea difícil una entrevista, créanmelo. Al final, no les están preguntando de química cuántica ni del universo, les están preguntando por ustedes, porque va a ser difícil. Esa es la parte que yo no alcanzo a entender. Si en una entrevista todo gira en torno a ti, porque es difícil, porque no te conoces, porque no sabes qué contestar, porque no puedes contestar o porque no quieres contestar. Si cualquiera de estas tres me pasa, es que no estoy haciendo un buen trabajo para prepararme para una entrevista. ¿Va? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, Leti, no. ¿Ningún comentario? ¿Les hace sentido lo que hablamos hoy? ¿Les ayuda? Venga, Totalmente, Leti. La verdad es que sí nos ayuda bastante. Y sí, tienes razón en lo que mencionas de los 3 puntos. Si no te conoces, pues sí, ahora sí que el que no en conoce el su historia hoyo. está condenado a morir, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, te preguntaba eso porque de repente así te hablan y, oye, mi caso ahorita, ¿no? Me hablaron de último minuto y "Pues, queremos verte ahorita. Disculpa, no sé qué saque más ropa, pero uff, entonces eso se complica. Pero bueno, Mira, yo te diría, qué afortunado eres, qué sí, bueno que te están llamando, cámbiale la pintura, vela de color diferente. Por eso yo siempre les he dicho, si estás buscando trabajo, tú determina tu horario. A esa hora te levantas, te pones guapo, te bañas, te preparas y órale, porque te puede llegar una de esas entrevistas. Y siempre es como yo cuando me llega siempre un cliente nuevo, de verdad, créanmelo. Adriancito me conoce y lo hemos platicado mucho, ¿no, Adrián? Tú y yo, porque además somos casi vecinos, ¿no? Pero Adriancito sabe que cada vez que yo cierro un negocio, yo volteo de este lado, tengo un ventanal y si estoy allá arriba, tengo un ventanal enorme y yo siempre volteo y digo, gracias Dios, tú síguele dando, por favor, ahí te encargo, ¿no? Si a ti te llama una persona para una entrevista, voltea hacia arriba y di gracias.
porque Definitivo. muchos no tienen llamadas. Entonces, vele Sí, cambiando la pinturita. O sea, y haz tu sí. chambantes. Pero también se vale, Jesús, decirle a un reclutador, oye, estoy en la calle o estoy, nunca tomes una llamada en el coche, por ejemplo, esto es terrible, o estás en alguien un día y tomó una entrevista en un jardín, o sea, dices que es un jardín público, no en su jardín de su casa, ¿no? No, un jardín público. O sea, yo creo que sí se vale decir, oye, a esa hora no puedo, mira, discúlpame, ya tenía una cita, ya tenía esto, ya tenía lo otro, ¿no? Eso se vale. Pero de que te pueden llegar ese tipo de entrevistas, te pueden llegar a cualquiera, ¿eh? Hay que estar preparado. Sí, definitivo. Sí, definitivo. Hoy precisamente así me agarraron en una cuestión con, con mi mascota en el veterinario y me hablaron y yo dije, ah, caray, me querían ver en ese momento. Le digo, mira, ahorita no No, puedo pues porque no. estoy así, 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 así. Ah, bueno, puedes a la una, sí, a la una, ok. Pero bueno, Así es, así es. Ahí sí, yo sí creo que ustedes tienen todo el derecho del mundo y nosotros lo sabemos, ¿eh? Nosotros lo sabemos. Muy poca gente podrá ser intransigente, decir, ah, no puedes, adiós. No. ¿Va? Ok. Milton, ¿alguien había levantado también a Sandra? No sé quién había quitado su micrófono. ¿Algún otro comentario? No, pues nada, yo nada más, sí reiterar que es muy importante el autoconocimiento y es como una introspección súper, súper profunda. Yo, la verdad, obvio, llevo tantos años en esta empresa que sí me costó, como dices, cosas que había olvidado y asesorías que había dado que no estaban mencionando, ¿no? Claro, que ahí está el tema para nosotros, olvidarnos de nosotros. Que al final, insisto, todo tiene que ver contigo, todo. ¿Va? Ok, chicos, les queremos recordar, seguimos teniendo nuestros programas tanto individuales como grupales, para quien le interese, adelante, ¿no? Vamos a arrancar febrero con el programa grupal. Quien esté interesado, todavía tenemos algunos lugares, ¿va? Yo ayer mandé este WhatsApp, no sé, a lo mejor espero que sí se vea, pero quise hacer un recorrido de la gente que en diciembre y en enero se ha contratado del equipo de empleabilidad y la verdad, pues yo muy contenta de ver cómo todos los días hay gente, profesionales que retoman su carrera profesional y créanmelo, no tiene que ver el nivel ni tiene que ver la industria. Hay mucho trabajo, afortunadamente, y ver que hay gente que lo logre, pues me encanta, ¿no? Y yo lo único que les pido a ellos es que el día de mañana, si hay una vacante en su empresa, pues nunca se olviden de que siempre hay un profesional que está buscando una oportunidad. Entonces, a mí me llena de alegría ver que ellos lo lograron y yo de verdad deseo con todo mi corazón que ustedes también lo logren. A todos ellos, pues les deseamos el mejor de los éxitos. ¿Va? Les recordamos que tenemos nuestras sesiones martes y jueves, que vamos a tener todos estos temas. Pues el jueves justo vamos a hablar del problema que implica el no escuchar en una entrevista de trabajo, que yo creo que ese es el principal reto que enfrentamos en una entrevista. No escuchamos y luego entonces no entendemos, ¿va? Estos son los temas que vamos a ver en febrero. El febrero es el mes de las entrevistas. Chicos, por ahí puse cuando publiqué estos temas que a partir de, no recuerdo, creo que el 18 vamos a movernos hacia el horario de la tarde, que muchos de ustedes me dijeron que hasta les ayuda. Entonces vamos a estar trabajando esta semana y la que sigue en este horario y después nos vamos a mover hacia la tarde, ¿sale? Les recordamos que tenemos nuestras páginas, nuestras redes, mi teléfono de contacto y mi correo electrónico. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Espero de verdad lo sigan haciendo y espero haberles ayudado. Que tengan excelente día. Cuídense. Gracias, igualmente, Gracias, buen día Leti. a Un todos. abrazo fuerte a todos. Bye bye. Hasta luego, que estén Bye. bien, bye bye. Bye gracias, hasta bye. luego. Bye. Bye Bye. bye.